Muy buenas. República Bolivariana de Venezuela, Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Doctorado en Educación. El tema que nos acompaña hoy son los paradigmas. Autores: Orlay Esperanza Sacamboy Garcés, Yuriyane Torres Erazo, Elkin Ortega Vega y la doctora Xiomara Rojas. El primer paradigma es el positivista. Para Kolaski, en 1988, es una estructura de reglas que rigen al humano de ciencia, donde la única verdad tiene que ser medible y alcanzable. Luego tenemos autores como Augusto Comte, 1798-1857, fundador del positivismo. Defendió que el conocimiento debe basarse en hechos observables y no en especulaciones metafísicas. Luego tenemos a Emile Durkheim, 1858-1917, aplicó el positivismo a la sociología, estableciendo que los hechos sociales deben estudiarse como cosas. Luego tenemos las características del paradigma positivista. La primera es la búsqueda de la objetividad. Se considera que el conocimiento debe ser libre de juicios de valor y subjetividades. Luego sigue la explicación casual. Pretende descubrir leyes generales que expliquen y predigan los fenómenos. Luego sigue la medición y cuantificación. Prioriza el uso de datos numéricos para garantizar precisión. Luego sigue la verificabilidad empírica. El conocimiento válido es el que puede ser comprobado mediante la observación o la experimentación. Luego tenemos los métodos del paradigma positivistas, que son tres. El primero es el método hipotético deductivo, donde se formulan unas hipótesis, se deducen consecuencias observables, se relacionan la realidad mediante la experiencia o la experimentación. Luego tenemos el método experimental, que es la manipulación de variables en un entorno controlado para establecer relaciones de causa y efecto. Por último tenemos el método cuantitativo, que es el uso de encuestas, pruebas, análisis estadísticos y mediciones objetivas. Luego tenemos la estructura de investigación del paradigma positivista, que es el planteamiento del problema, que tiene que tener unos objetivos claros y precisos. Luego la revisión teórica, que es el marco teórico con antecedentes y teorías previas. Luego sigue la definición de variables, que son los indicadores medibles. Sigue el diseño metodológico, que es el enfoque cuantitativo, que es la medición numérica. En ellos también están los tipos de diseño, que es experimental, cuasi experimental, correlacional y descriptivo. Continuando sigue la relación de datos, es el uso de instrumentos estandarizados que son encuestas, cuestionarios o pruebas. Luego siguen los resultados, que son los objetivos, la parte numérica y las gráficas. Y por último tenemos las conclusiones, que confirma o rechaza las hipótesis. Paradigma pospositivista, también conocido como interpretativo. Nace como respuesta al paradigma positivista, cuestionando la capacidad de las metodologías cuantitativas de captar la complejidad de las realidades sociales. Principales características del paradigma pospositivista. Se centra en una comprensión profunda de los fenómenos sociales. Los propios autores son los que finalmente le dan la interpretación y el significado a la investigación. La interpretación se basa desde el contexto y desde las vivencias particulares de los individuos participantes. Los principales autores son Wilhelm Diffie, desde el método de la hermenéutica; Edmund Husserl, desde el método de la fenomenología; Martin Heidegger, desde el método de la fenomenología; Bronislaw Malinowski, desde el método de la etnografía; Barney Gleiser y Ensel Strauss, de la teoría fundamentada; y Juliet Corbin, también de la teoría fundamentada. Métodos del paradigma pospositivista. Hermenéutico. Se estudia una realidad y se trata de darle un significado. Fenomenológico.
Se observa un fenómeno y se interpreta su proceso. Etnográfico. Se focaliza una realidad social dentro de un entorno cultural. Teoría fundamentada. Se construye una teoría emergente a partir de la interpretación y el contexto. Estructura de la investigación en el paradigma pospositivista. Se parte de una idea y un planteamiento del problema, para luego realizar una inmersión en el campo de investigación, seguido de un diseño y una muestra inicial del estudio. Posterior a ello, se realiza la recolección de datos y su correspondiente análisis, para finalmente hacer la interpretación y entregar un reporte de los resultados obtenidos de esta investigación. Paradigma sociocrítico. El paradigma sociocrítico tiene como finalidad sembrar las transformaciones sociales, dando respuestas a problemas específicos de la comunidad. Sus principales autores son Herbert Marcuse, Walter Benjamin, Jürgen Habermas, Paulo Freire, Max Horkheimer. Características. Visión dialéctica y holística de lo que se forja como real. Esto quiere decir un debate integral de ideas basado en el razonamiento. La relación que existe entre la persona que investiga y el fenómeno de estudio. El proceso investigativo se crea en la acción. Esto quiere decir en la práctica. La búsqueda de un cambio de estructuras sociales, fundamentado en la liberación. Métodos. Investigación, acción. Es el análisis introspectivo y colectivo que se da en el seno de un grupo social. Investigación, colaboración. Se da cuando varias organizaciones sociales o entidades comparten un mismo interés. Investigación, participación. Se basa en la observación y reflexión desde adentro. En este caso se da en organizaciones sociales que se analizan a sí mismas. Estructura de la investigación en el paradigma sociocrítico. La primera etapa es la caracterización de la realidad y diagnóstico participativo. En esta etapa se identifican las necesidades o problemas de la comunidad. Segundo, diseño y planificación de la acción. En esta etapa se diseña un plan de acción. Tercero, ejecución de la acción y recopilación de los datos. En esta etapa se implementan las estrategias y los planes. Cuarto paso, análisis crítico y reflexión, acción. En esta etapa se analizan los datos de forma crítica. Quinta etapa, transformación y emancipación. En esta etapa, el objetivo es la emancipación de los actores y la transformación del entorno.